Bienvenidos a la sección número 15 de nuestra serie Curso de Formación Teológica con la materia Cristología. Continuamos con el análisis, aunque breve, de algunos textos del Nuevo Testamento relacionados con la divinidad de Cristo. Y en este caso entraremos a Hebreos 1:6. Hebreos 1:6. Dice el texto: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Este texto no fue planeado que calzara con el tema anterior, pero está muy ligado con el anterior porque está el término primogénito. Pero en lo que vamos a centrarnos hoy es en la segunda parte del versículo. Dice, refiriéndose al primogénito, a nuestro Señor Jesucristo, término que ya vimos en el texto anterior, que debe ser adorado por los ángeles, por orden de Dios mismo. ¿Y por qué ver un texto como este si los que decidimos que íbamos a ver son aquellos que dan aparentemente problema con la divinidad de Cristo, cuando más bien, así de entrada, la confirma? Bueno, es importante que veamos este texto en ese cuadro, en ese contexto que mencionábamos, por la forma en la que ha sido traducido en la versión Nuevo Mundo de la Watchtower. Allí lo que leemos es lo siguiente. En la traducción del Nuevo Mundo, en Hebreos 1:6, leemos así: pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice que todos los ángeles de Dios, ¿qué dice la Nuevo Mundo general? Ajá. Que todos los ángeles de Dios, los que han podido leer ese versículo en el Nuevo Mundo, le rindan homenaje. Eso es lo que dice. Que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Tal vez vamos a volver sobre esto, sobre el Nuevo Mundo y Hebreos 1:6, porque la versión que tengo aquí en este caso, que es la versión 1967, está bien traducida, porque dice que todos los ángeles de Dios le adoren. Lo mismo que tenemos en todas las demás versiones, Reina Valera y las otras versiones, tanto protestantes como católicas. Sí, pueden verlo ahí en la pantalla, cómo está en una versión, las más comunes, y también como en la del 67, sí está correctamente traducido. ¿Por qué mencionar esto? Porque y de una vez captamos por qué analizar este texto en el cuadro que nos ubica. Cuando usted trata o utiliza este texto con los denominados testigos de Jehová para demostrar que Cristo es Dios en todo el sentido de la palabra,
Recuerden, decir eso no significa que Cristo es el Padre. Decir que Cristo es Dios. Cristo es Dios como el Padre es Dios también, ¿ok? Para que no confundamos eso. Entraremos un poco más en eso cuando entremos en el tema de la deidad en sí, en general de los tres. Pero cuando usted señala este texto a ellos, lo que le van a decir es, no, allí no dice que todos los ángeles de Dios le adoren, dice que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje, porque la mayoría de ellos no tiene esta edición del 67. ¿Por qué? Porque dejaron de publicarla, porque es un problema para ellos, porque aquí está bien traducido el texto. Ahora la que tienen la mayoría de ellos, casi todos, son las demás versiones que traducen, las más recientes, de esa fecha para acá, que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Entonces le van a decir a usted, no, ese es un problema de traducción. Es un problema de traducción en la Reina Valera y en las demás. Está mal traducir, adoren. Lo que debe traducirse es, le rindan homenaje. Bueno, hay una buena herramienta para tratar con ellos en ese caso, que es esta edición de ellos mismos, ¿ok? Que traduce adoren. Pero vamos a centrarnos hoy a ver cuál es la forma correcta de traducir este término, vertido en la Valera y en las demás como adórenle o que le adoren. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a hacer algo un poquito diferente para que vayamos ya introduciéndonos un poco más de cerca en la forma de ir penetrando en los diferentes textos, cómo acercarnos a los diferentes textos que queremos estudiar dependiendo del tema y demás en este curso de teología. Me interesa mucho que podamos ir captando juntos cómo utilizar las herramientas que hay disponibles para que juntos aprendamos cómo se estudia la Biblia en la forma más eficaz posible, hasta donde nuestra capacidad nos va dando conforme a los conocimientos que vayamos adquiriendo y demás, poco a poco avanzando, utilizando en la forma más efectiva cada vez, conforme pase el tiempo, las diferentes herramientas que hay. Entonces, quisiera utilizar el estudio de este versículo como un modelo, como un ejemplo de cómo estudiar otros textos. Hay otras formas, pero esta es una de las formas más enriquecedoras en el estudio de la Biblia, que es tomar el término que se va a analizar y ver cómo se utiliza, bueno, cuántas veces se utiliza, dónde se utiliza y en qué sentidos se utiliza en los diferentes textos en los que aparece. ¿Ok? Eso nos va a llevar en algunas ocasiones a estudiar muchos textos y en algunas, en verdad, muchos. En algunos casos van a encontrar que para llegarle en verdad a todos los matices de tal término o vocablo, nos va a tocar analizar 600, 700, 800 textos o más, 1000 y resto. Y será necesario. Luego, cuando usted va a estudiar con otra persona eso, no va a estudiar con él los 1000 y resto de textos. Porque una buena cantidad de esos hablan en el mismo sentido. Entonces usted toma un texto de uno de esos, de ese grupo que hablan de lo mismo, otros de otro grupo que hablan de lo mismo, y así da los diferentes sentidos a las personas con las que usted esté estudiando eso. Comunique ese punto. Sí, y así no necesita darle todos los 1000 y resto de textos, o 600, o 500, 200 o 100 que usted investigó. Pero vamos a utilizar el texto de hoy como modelo, como ejemplo, en ese sentido. Y en ese aspecto, tal vez les menciono algunas herramientas que hay disponibles para que podamos hacer ese tipo de estudio. Hay otras similares, parecidas, con el mismo objetivo, pero hoy quisiera compartir con ustedes la siguiente. Y luego en otra les mencionaré otras herramientas. Tenemos por acá el texto griego del Nuevo Testamento. Pueden verlo también ahí en la pantalla. Si no se le olvida a Sergio incluirlo ahí en las imágenes.
el texto griego del Nuevo Testamento, el texto griego bizantino, ¿ok? Que creemos que es uno de los más exactos o fieles al texto original. Este, la forma en la que está es la siguiente. Ahí le vamos a colocar en la pantalla un ejemplo para que ustedes puedan verlo más de cerca. Viene el texto bíblico griego, original. Entonces, en cada palabra del texto, del versículo, viene un numerito arriba de la palabra. Al lado derecho, teniendo usted el texto de frente, al lado derecho, lo primero que viene ahí es un numerito que dice, por ejemplo, G398. Esa es la palabra griega, esa es la G, la palabra griega número 398. Ese número es el correspondiente a los números Strong. ¿Ok? Entonces, para que usted vaya y busque, ahora vamos a ver dónde, en una concordancia griega basada en los números Strong, busca ese número y entonces ahí está ese término. Y le va a dar en la concordancia todas las veces que ese término se utiliza en todo el Nuevo Testamento griego. Fácil, ¿verdad? Nada complicado. Y después del número vienen unas letritas allí a la par, que es el análisis morfológico de esa palabra. Allí entonces vienen letras, números y demás. Y la clave para saber qué son esas letras y esos números, usted los va a encontrar en el otro material. Disculpen que perdamos contacto visual allí por un momento. En el otro material que es Diccionario de Códigos de Análisis Morfológico, basado en el mismo Nuevo Testamento griego bizantino. Entonces allí usted va a buscar exactamente las palabritas que le da después del número de la palabra griega, lo busca en esa misma forma en este material y allí le va a decir qué palabra es esa, si es un verbo, si es un adjetivo, si es un sustantivo, en qué persona está, primera, segunda, tercera, en qué tiempo, pasado, presente, futuro, etcétera, etcétera. Entonces usted hace un análisis más o menos a fondo, porque hay muchas otras cosas a tomar en cuenta, pero un análisis que lo lleve a cierta conclusión media sólida, por lo menos, de lo que significa ese término. Primero va todas las veces que se usa en el Nuevo Testamento griego, y luego va entonces a qué tipo de palabra es esa, gramaticalmente hablando, tomando en cuenta la sintaxis y otras cosas. Entonces, los materiales están disponibles. En este caso, este tipo de material es en un sentido exclusivo. Es decir, no lo estamos ofreciendo a todas las personas que miran el video, porque es una recopilación, una compilación, no sé en verdad cómo se diría. Recopilación o compilación. El asunto es que la compilación esta la hizo un hermano nuestro, de por aquí, por allá, por aquí, por allá, unió todo el asunto. O sea, no conozco que exista esto como libro, que lo vendan en algún lado. Entonces, por no existir eso así, preferimos conservar el material solamente para nosotros, por asuntos de permisos y todo ese asunto, copyright y todo eso. Entonces solamente para nosotros no lo estamos ofreciendo, es valiosísimo, pero tenemos ese impedimento, ¿verdad? Por derechos de autor y eso. Entonces, para nosotros aquí, entre nosotros, que no es para comerciar ni nada de eso, solo para el estudio personal de la Biblia, está disponible exclusivamente para ustedes los del curso. ¿Ok? Está entonces el Nuevo Testamento griego, donde cada palabrita aparece con el número griego de los números Strong, y luego la clave de análisis morfológico. Está el Nuevo Testamento, la concordancia, esa se las mencioné pero no se las enseñé. La concordancia es muy simple, allí le da el número
de la palabra griega. Entonces usted lo busca aquí está el número de la palabra griega, le da el significado del término, otros posibles significados si tiene más de uno. Eso es lo que va a encontrar aquí, ¿ok? En lo que es la concordancia. El número al que lo manda el Nuevo Testamento griego, lo manda, le da ese numerito, así que lo manda aquí. Usted busca aquí el significado y después de eso aparece las veces que se utiliza el término en todo el Nuevo Testamento. Esta sería la concordancia. Hay otras. Vamos a ver ahora, al entrar en Hebreos 1.6, vamos a utilizar otra que no es esta, para que vean que también hay otros materiales que pueden utilizar. Esa otra sí se puede conseguir, pero no sé si la venden actualmente en la librería. Estoy hablando de la Nueva Concordancia Greco-Española del Nuevo Testamento. No recuerdo, Sergio, si está digital. No, ¿verdad? No la hemos hallado, pero sí se puede conseguir en las librerías. Esta es la que vamos a usar hoy. Es lo mismo, son diferentes concordancias, diferentes autores. La única diferencia es que esta no está basada en el texto griego bizantino, ¿ya? Pero las variaciones son mínimas, que en su momento mencionaremos en algún texto que se analice. Entonces, allí le da igual el número de la palabra griega, el significado y el número allí que indica cuántas veces se utiliza en el Nuevo Testamento. Lo mismo existe para el Antiguo Testamento. Todos esos materiales igual existen, el mismo tipo de herramientas, pero para el Antiguo Testamento, en hebreo. Son las mismas cosas, pero para el hebreo, para que sepan lo que iríamos a hacer ahora. Hoy me gustaría que al analizar Hebreos 1.6, el término adórenle en Hebreos 1.6, ustedes mismos me vayan ayudando con la concordancia, uno de ustedes, para que ya nos vayamos familiarizando en cómo se usa. Y para ver si la lista que yo tengo aquí, no se me a veces se me cruza alguno, digo el que no es o entre tantos versículos, o me salto alguno. Entonces yo voy a ir mencionando los textos, y usted me va confirmando el que tiene la concordancia si vamos bien, si no me he saltado alguno, y de una vez vamos aprendiendo juntos cómo usarla. Había una pregunta aquí de Daniel. Hola. Para el que vea el video, por el material que usted dijo que es exclusivo, que lo quiera o se lamente que no lo pueda recibir, también está en la computadora, ¿verdad? Utilizando Eastword, solo que no está compilado, No este, ¿no? O sea, no. sí puede acceder a ello Puede hacer algo muy parecido sí, en Eastword. por eso, en Eastword no está todo junto, pero sí puede encontrar los parecidos, digamos. Puede encontrar los mismos materiales de Digamos, el otro análisis autor. morfológico se podría, Análisis morfológico también, sí, sí, por hay eso, uno entonces. disponible muy bueno, eh, No, no es que no van a pero, encontrar material. O sea, pero igual uno que conseguimos y que utilizamos, que es muy efectivo, también nosotros eh, hicimos un acuerdo allí con el autor, eh, pero no para difundirlo así ok. abierto, ¿ya? Entonces, el que tenga interés, comuníquenos y personalmente le decimos qué podemos enviarle, qué no, y si no, lo que no, ¿cómo puede usted conseguirlo? Tal vez hablando usted personalmente con el autor, ¿verdad? Pero material hay disponible. Y así para poder usar todos, hay otros materiales muy buenos también, sin problema de eh, derechos de autor y eso. Bien, estamos claros en los materiales que hay. Estos debieran ir haciendo eh, una guaqueta, decimos aquí, para ir consiguiendo cómo conseguir estos materiales. La idea es pagar lo que cuesta la copia y demás. No hay ningún propósito de comercio con eso. Este, bueno, preguntas, inquietudes. Entonces, trabajemos con este primer ejemplo de Hebreos 1.6 con el término utilizado aquí. Volvemos al texto.
Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Recalco que lo que vamos a ver aquí, aunque no fue planeado, como les decía al principio, nos queda muy al punto con el texto anterior, porque de quien se dice esto es del primogénito. Adórenle. Bueno, no lo planeé, pero salió así. ¿Cuál es el término? ¿Cuál es el término utilizado aquí para traducir adórenle? Tenemos aquí la palabra proscuneo, proscuneo, así como suena, con Q en español, proscuneo. Se utiliza 60 veces, exactamente 60 veces en el Nuevo Testamento griego. Se supone que nosotros hemos de ver aquí en esta clase esas 60 veces y hemos de ir texto por texto para ver cuál es el sentido de esa palabra. Si es adorar o si es rendir homenaje. ¿Ok? Que la misma Biblia, el mismo contexto de todo el Nuevo Testamento, sea el que defina cuál es el sentido de ese término. Si es adorar, como traducen las diferentes versiones, y la Nuevo Mundo del 67, o si es rendir homenaje, como la vierten la Nuevo Mundo de allí en adelante. ¿Ok? Después de que se dieron cuenta que traducirlo como adorar les traía un terrible problema, decidieron variarlo por rendir homenaje. Lo curioso es que vamos a ir viendo, conforme avancemos en la lista de los textos, que hay ocasiones en las que en estas versiones que tradujeron rendir homenaje, sí lo traducen como adorar. Qué curioso. Pero ahora se van a dar cuenta por qué allí sí lo traducen como adorar. ¿Ya? Bueno. Perdón. A ver. En estos casos nos ayuda más una concordancia griego-español que buscar la simple palabra adórenle o adorar en la concordancia española, o sea, en una Strong, por ejemplo. Va a ser parecido, porque todas las veces que aparece adorar en la Strong van a ser estas mismas. Sí, porque quizás alguien En no, este caso, ¿verdad? quizás alguien no tendrá el acceso a mientras se va armando de su material, pero podría ayudar también un poco ese tipo de estudio, hacerlo con la concordancia Strong, que es basada Sí, si no en la tiene, Reina Valera. bueno, si tiene la Strong, la exhaustiva, ahí está también la palabra griega. Bueno, lo que no está es la concordancia, en la Strong exhaustiva. Ajá. Es que estaba revisando ese dato y si uno se basa en la concordancia Strong, lo que aparece son 12 veces. En la español. Ajá, la Ah. palabra adorar. Oh, pero si busca solo adorar, porque es que en lo que vamos a ver vamos a buscar también le adoraron, adórenle, otras terminaciones. En ese sentido es que hay 60, donde se usa el término en las diferentes formas. Como adorar van a aparecer pocas, sí, pero en ese caso tendrían que ir buscando las demás. Esta es una de las limitaciones en la concordancia en español, que usted tiene que prácticamente dar con las diferentes formas en las que se usa la palabra. Mientras que si va directo a la concordancia griega, se la da en todas las formas. Adoraron, adórenle, adorar, adoré, adoro. ¿Ya? Ahí le aparecen todas donde aparece esa raíz. Entonces sí le va a ayudar en español, pero tendría usted que dar con toda la forma de la palabra y buscar cada una de esas formas en la concordancia. Le va a ser complicadillo. El trabajo es casi que doble, triple, no sé. Sí, cuando ya otro hizo ese trabajo,
que está en la concordancia griega, más fácil todas las formas. Le va a ayudar, pero muy limitadamente. Bueno, les decía que aparece 60 veces el término en sus diferentes formas, con la raíz adorar, con el verbo adorar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ir viendo las 60 ocasiones, a ver qué significa el término. Simple, simple, no hay nada complicado aquí. Significado de término es lo que vamos a buscar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí la Valera 60, que tiene la mayoría de ustedes. Tengo también la Nuevo Mundo del 67 y tengo la concordancia greco-española. Esta, la de Hugo M. Peter. Entonces, a ver cómo vamos haciendo. Yo puedo utilizar la Nuevo Mundo porque es un texto de analizar con ellos, con otras personas no da problema. Entonces es necesario que la vayamos viendo en la versión de ellos, cómo están. Entonces, alguien puede irla leyendo en la 60, ¿ok? Y yo la voy leyendo en la Nuevo Mundo. Y otro que vaya siguiendo aquí la concordancia griega para ver si yo no me salto ninguno de los 60. Nos va a llevar un buen ratillo, pero es importante. Hablamos del término 4352 en los números Strong. 4352. ¿Ok? Para el que va a seguirnos aquí en la lista, en la concordancia greco-española. Pero se nos fue el tiempo, así que lo empezamos en la próxima sección.